Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Y ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz. En este sábado 8 de agosto del 2020, el día de hoy, vamos a continuar con la plática que estuvimos haciendo el día de ayer en Nación Veracruz, la voz de todos, con el diputado federal de Morena, Ricardo Exome Zapata, donde estuvimos hablando de varios temas. Especialmente estuvimos enfocándonos en lo que son estos cambios que se van a dar en puertos y aduanas con los mandos, las administraciones a través de las Fuerzas Armadas, que en su momento lo van a hacer, están todavía en este cambio del marco jurídico, pero quedaron pues abiertas todavía varias líneas de análisis que estábamos llevando a cabo, y sobre todo la visión, la posición de este gran desafío que tenemos actualmente en México, en el mundo, que es cómo salir adelante con la pandemia. Estamos en una tremenda crisis de salud todavía, aunada también ya una tremenda crisis económica, y algo tenemos que hacer, que es parte también de todo esto que vamos a estar platicando el día de hoy, retomando esta plática con el diputado federal de Morena, Ricardo Exome Zapata. Diputado, bienvenido de nueva cuenta Personalidades. ¿Qué tal, Jorge Luis? Muchas gracias por la invitación. Buenos días, y buenos días a tu amable auditorio. No, al contrario, diputado, qué bueno que estás de nuevo aquí con nosotros, y como nos quedamos pendientes ayer, vamos a continuar un poco el tema de puertos para, pues de entrada, entenderle la situación, entender cómo está. Podemos refrescar un poco lo que estuvimos platicando el día de ayer en Nación Veracruz, la voz de todos, donde está este planteamiento ya directamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para cambiar directamente el funcionamiento de la administración, tanto de los puertos como de las aduanas del país, para que todo esto ya lo lleven las Fuerzas Armadas. Hay un diagnóstico que que hay una corrupción ya, que él mismo dijo que era un monstruo de 1000 cabezas, donde pues prácticamente ve que esta puede ser la solución para tratar de erradicarlo. Sin embargo, pues todavía está en stand-by, ¿no?, esta situación, porque el marco legal no es el adecuado. Se tendría que hacer una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan directamente ya tomar el mando administrativamente, tanto de puertos como de aduanas. Así es, Jorge. Están revisando, inclusive te diría, qué partes son en las que va a entrar la Armada, o sea, y el Ejército en las aduanas terrestres, ¿no? ¿Qué partes son las que van a tomar en el tema de las aduanas y en el tema de los puertos? No solo es seguridad, no solo es vigilancia, hay una operación, hay una proyección, hay una comercialización que difícilmente la Marina hoy está preparada. Yo no dudo que tengan la capacidad de prepararse y jalarse, pero seguramente en el caso de que les dieran todo puertos, estarían contratando o permanecerían en sus puestos la gente que hoy está trabajando, que no es la implicada en el tema de seguridad, en los temas sensibles, Jorge, ¿no? De hecho, en la Armada, aunque pasara a lo mejor a los puertos, pasaran al control de la Armada tiene puestos que los toman civiles. Es decir, los contrata la Armada, y de tal suerte que te integras, pero tú eres un civil trabajando en la Armada. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. El tema es, este cambio es para mejorar. Es decir, tenemos un problema y no es el tema de puertos. O sea, al final del día lo que se está buscando es la seguridad nacional, y lo que comentábamos, las drogas están entrando por las aduanas, y llámale puertos marítimos o terrestres, como sea. Las armas y las municiones están entrando por los puertos, y contrabando, ¿no? Es decir, hoy los principales problemas que tendría el gobierno se están generando desde estos puertos marítimos o terrestres fronterizos, y entonces eso es lo que están tratando de controlar. No meterse a la operación. Entonces, yo creo que vamos a esperar a ver cómo se va a dar.
habría que ver si se modifica, si es un convenio de colaboración de Armada y SCT donde empiezan a entrar, o se tendría que dar un cambio al artículo 124, como bien lo estás comentando, que eso yo no lo veo por ahí, digo, o modificar la ley de puertos, que era la otra que en un momento pudiera habilitar, y están viendo la mejor opción para que se resuelvan estos problemas que tenemos, ¿no? Y en este caso, tú como presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados, obviamente estás ligado al 100%, aparte, bueno, pues tú eres diputado federal por este distrito Veracruz, estás ligado al 100% en toda esta, pues en toda esta entramado, vamos a decir, es que no es entramado, vamos, en todo este cambio que se quiere dar en la modificación del marco legal, Sí. para que sea dentro del marco legal estos cambios que se buscan en Sí, claro. los puertos Es de decir, aduanas, ¿no? digo, lo que nos interesa es que se mejore finalmente la seguridad, que sí es un problema y lo reconocemos, pero que no se castigue la operatividad. O sea, realmente, y lo que comentabas es, hoy México realmente vive de sus exportaciones, es la principal fuente de generación de divisas. Y no solo lo que exportamos, sino inclusive recibimos muchas mercancías del extranjero. En el caso de Veracruz, por ejemplo, te podría decir que aquí no hay industria, el tema de TAMSA o algo de lo que hay en la ciudad industrial, pero realmente la riqueza en el puerto de Veracruz la genera el comercio internacional y los negocios que están alrededor del comercio internacional. Entonces, de tal suerte que yo te diría, hay preocupación en muchos sectores y cada uno tiene su enfoque, ¿no? Es decir, por ejemplo, los constructores, oye, ¿y qué va a pasar? Me han hablado, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con las licitaciones en el puerto? Es decir, ahora, ¿cómo las va a manejar la Armada? Es decir, a ver, estamos viendo que si fuera el caso que la operación, el crecimiento, al final del día eso también pasara a la Armada, se rigiera bajo la ley de obras públicas, es decir, y servicios relacionados con la misma, que realmente el Ejército y la Armada estén utilizando esta ley para licitar. Y esta ley regula pues, todas las inversiones que se hacen, adquisiciones y contrataciones de obra pública que se hace con recurso federal. El Ejército y la Armada deberían de estarla respetando. Entonces, es decir, vamos viendo a ver cómo se da, no nos anticipemos, ¿no? Es decir, y entonces nosotros estamos tratando de que finalmente las cosas, en el peor de los casos, sigan como están para la población en general, pero la realidad es que mejoren, ¿no? Este es un punto de mejora. Fíjate que eso este punto que tocas es muy importante, diputado, y por eso también mi pregunta hace un momento de que tú como presidente de la Comisión de Infraestructura estás ligado al 100% en toda esta modificación, sí, porque esa parte es oral, ¿no? Ver que no se vea mermada la operatividad del puerto, dada la importancia que tiene en todo lo que es el desarrollo económico en general de la zona conurbada del estado e insisto, del país como tal, por lo mismo que ya comentamos el día de ayer, la principal fuente de divisas actualmente en nuestro país ya es la exportación automotriz y Veracruz sí, es el puerto número 1 que está en el tema de la exportación sí, de vehículos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es la importancia y la trascendencia de esto. Qué bueno que lo están haciendo de esta manera, que no están tomando pues decisiones a la ligera, ¿no? Que realmente sí se está viendo cuál es el mecanismo que va a ser el mejor, el idóneo, para que no se sacrifique, como bien lo dices, la operatividad, pero a la vez sí tratar de mejorar el tema de seguridad nacional, que sin duda alguna sí es un rollazo, ¿no? La situación. Y eso es lo que digo, Chir, y te comentaba, el año pasado hubo un intento de modificación de la ley de puertos y nos opusimos. O sea, ¿sabes qué es? El ejército debe entrar solo a temas de seguridad. Y lo que comentábamos ayer en un momento dado, que hay posiciones que realmente para un civil es complicado no ceder a ciertas presiones porque, digo, no tienes el respaldo ni estás educado para pues ser un mártir o tratar de ser un héroe cuando te amenazan. Digo, y los militares en parte están educados de esa manera, o sea, ante eso no se doblan, ¿no? Entonces dices, a ver, hoy ¿cuál es el principal problema? Seguridad nacional. Pero no podemos dejar de ver, por ejemplo, lo que bien dices, el crecimiento económico y la operación económica de los puertos, que es una de las principales fuentes de ingresos para el país, ¿no? Es completamente de acuerdo, estamos revisando a ver qué se va a hacer y
pues en los próximos días les diremos, Jorge, ¿no? Pues vamos a estar muy atentos con ese tema, diputado. Nos vamos a ir al corte. Vamos a regresar con más. Vamos a regresar con esta parte también del desarrollo económico, pero con una vertiente, el desafío en el que estamos, ¿no? Con este tema de la pandemia, hacer un análisis completo también de la situación de la emergencia sanitaria con relación también a la emergencia económica que ya tenemos muchos, porque realmente la situación sí se está tornando sumamente complicada. Estamos en Personalidades, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades. El día de hoy continuamos platicando con el diputado federal de Morena, Ricardo Exome Zapata, donde nos quedamos ya para este bloque de hablar sobre la situación en general, cómo reactivar la economía en estos momentos que estamos pues ya en agonía prácticamente en muchos sectores, pero a la vez también el gran desafío para esto es que estamos en los peores momentos de contagios de la pandemia, de esta emergencia sanitaria, esta emergencia de salud con relación al COVID-19. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, diputado? Porque es realmente una situación muy difícil. Sí, a ver, Jorge, el COVID llegó para quedarse. Y mientras no tengamos una vacuna o una cura efectiva, la realidad es que lo único que hay que hacer es protegerse. Es decir, ¿cómo reactivamos la economía? Es decir, se vuelve un tanto cuanto complicado toda vez que, pues, si permitimos, si se abre al 100%, pues la realidad es que, a ver, cerramos cuando teníamos un porcentaje o una cantidad de gente contaminada o contagiada que es a lo mejor 10 veces menor que como estamos ahorita. Y ya por la situación económica, es decir, la realidad es que nos vemos forzados a abrir y tratar de abrir con los mayores cuidados posibles. Es decir, y solo te permiten abrir al 30%, creo, de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Me dice, oye, ¿qué va a pasar? Es decir, tenemos que aprender a vivir con el virus mientras no se resuelva, porque igual hay gente que te dice que a final de año, a principios del primer trimestre del año que viene tendríamos una vacuna, y entonces cuando lo ves faltan 6 meses, 9 meses o probablemente un año para que pudiéramos regresar a la vieja normalidad y que consideráramos al COVID como una gripe o como una influenza para la cual hay vacunas, ¿no? Y que año con año a lo mejor te tienes que andar volviendo a vacunar. En el Inter, ¿qué hay que hacer? Es decir, me dice, oye, ¿qué va a hacer el gobierno? Es decir, a ver, no hay lana que alcance para sostener una economía tanto tiempo, que era un poco lo que decían. Es decir, a ver, es que les den dinero ahorita. Lo que te hubiesen dado hace un mes, hoy ya te haría falta otra vez y el mes que viene te va a hacer falta. Y la realidad, Jorge, es que no hay dinero para eso. Por mucho que alguien por ahí diga que cancelen todos los programas prioritarios y los rieles y el tema. Es decir, yo creo que no va por ahí. Es decir, sí hay que ver cómo se le ayuda al empresariado, cómo se defienden los empleos. Eso sí es importante. Hay que ver cómo y de alguna manera trabajar en conjunto para ver qué propuesta sale para apoyar a los empresarios. Seguro, en eso tenemos que trabajar. Pero lo otro en lo que tenemos que trabajar, y que ya es un tema más personal, es realmente cuidarte. Es decir, que la manera en que pudiéramos abrir es que realmente dijeras, oye, la sana distancia, que uses tu tapaboca, que uses la mascarilla en un momento dado, estarte lavando continuamente. Afortunadamente, dentro de lo malo que es el COVID, es un virus que muy fácilmente lo puedes eliminar en donde se deposita, no ya una vez que entra dentro de tu cuerpo, ¿no? Es decir, pero pues con que tengas las medidas de higiene necesarias, estarte lavando continuamente, usando el gel, desinfectando donde pudo haber estado gente, es decir, en esa manera vamos a poder convivir con este virus, ¿no? Y entonces yo creo que es por ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Es decir, a ver, cuidarnos. Queremos
Que se reactive la economía, es decir, sí, apoyo al gobierno para que estemos cerrados y no lo va a haber. Entonces hay que ver cómo realmente nos volvemos responsables para con nosotros y con los demás ciudadanos. O sea, es decir, no solo es que tú no te contagies, sino que tú no contagies a alguien más, Jorge, ¿no? Fíjate, diputado, que esto, a ver, te voy a hacer este planteamiento porque me parece interesante. Sí, hay que hacer un trabajo incesante en la parte de hacer conciencia, la ciudadanía, todos nosotros como sociedad, pero a la vez también, por ejemplo, acaba apenas la semana pasada, bueno, en esta semana que transcurrió, a ver ya una modificación en el estado de Oaxaca, donde ya prohibieron la venta de refrescos y comida chatarra a los menores de edad. Aquí, es decir, se tienen que hacer este tipo de... El gobierno de Oaxaca. De Oaxaca. Se tiene que hacer este tipo de prohibiciones, o no sería mejor hacer campañas de hacer conciencia a los chavos, a los niños, de que tomar refresco y comer ese tipo de comidas, pues lo único que te van a llevar es a ser obeso, ¿no? Entonces, y te va a crear graves problemas gástricos y de salud y todo lo que quieras. Entonces, entrar en estas dinámicas de prohibir en lugar de educar, ¿qué es lo adecuado? ¿O qué funciona o no funciona? A ver, yo creo que una es, quisiera hacer ahí una aclaración para que no le cuelguen a la 4T, sí, que no le cuelguen a la 4T estos temas. Oaxaca está gobernado por el PRI. Murat se apellida su gobernador y es priista y de estirpe priista. Y decir, yo creo que está viendo un problema que ya sobrepasó el control, o sea, decir, los límites permisibles, y entonces caen a estos extremos de prohibir tratando de quitar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Estos productos deben de existir como existen en todo el mundo, pero sí debería haber una mayor educación para que sepas que no deberías de abusar de ellos porque te ocasionan un problema para tu salud. Es un problema de los niños, y es un problema de los adultos que permiten que los niños abusen de ellos. Porque, a ver, no es que me coma yo una bolsa de papitas y ya me... No, a ver, es que te comes una, dos, o te comes la de 1 kilo, ¿no? O sea, no la del snack nada más. O sea, y tu refresco también, o sea, no estás tomándote un refresco, sino permanentemente estás tomando un refresco. Donde además te diría, tenemos un problema, los que acostumbran tomar agua embotellada, pues casi es tan cara como el refresco. Sí. Digo, van ahí muy cerca, ¿no? Entonces hay por ahí luego una mentalidad de decir, compro el refresco. Pues sabe mejor. Sabe mejor, y el rollo, claro, que el tema del agua. Yo creo que ahí hay un tema de concientización. Están en la Cámara algunos temas ahí donde, por ejemplo, el IEPS, que había una propuesta de subir el tema del IEPS para, si subes el precio, pues limitas el consumo. Y aquí el IEPS, los impuestos sobre producción y servicios, su razón de ser es, se ponen a los productos que ocasionan un problema. Y con el dinero que tú le estás cobrando a estos productos, ayudas a solucionar los problemas que ocasionan. Por ejemplo, te dicen, oye, el abuso en el consumo de estos productos, chatarra, refrescos, chatarra, ¿no? Que chatarra es por el tema de las calorías chatarra, o sea, es decir, no te aportan nada más que grasa a tu organismo, ¿no? Bueno, en el abuso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta atender la obesidad? ¿Cuánto nos cuestan los problemas derivados del abuso de estos? Y entonces, pues resulta que mucho del problema que tenemos de salud lo genera el abuso. Es decir, no son estos productos en sí. Los productos no son malos. El abuso es, claro, el abuso en ingesta es lo que es malo. Y entonces viene un tema donde dices, a ver, súbele el impuesto, por 2 razones. Una, están aumentando los problemas que tenemos y el dinero que le tienes que meter para atender los efectos de este abuso, pero a su vez inclusive hay un efecto de que subo el precio e inhibo que la gente los consuma, de tal suerte que pues, no sea tan fácil para ti estarlos comprando, ¿no? Es decir, y ahí le dan la vuelta a las cosas, porque entonces le bajan el tamaño, la cantidad que te venden, y te lo siguen vendiendo al mismo precio y la gente la sigue comprando, que finalmente te diría, pues eso no es malo, porque finalmente estás reduciendo la ingesta. Y parte de ese dinero no solo es para tratarla, sino para la concientización y la educación de la gente, es decir, que el abuso en el consumo de estos productos
es nocivo. Y por ahí había un programa de cuídate, muévete y no sé qué tanto decir. Sí, Todos estos programas, es decir, que no deben de ser solo a nivel publicidad, sino que tienen que venir desde la escuela. O sea, desde la escuela debes de concientizar ahí el tema, que inclusive no solo son los chavos. Me dice, oye, ¿quién acostumbra a los chavos? Los papás. Y entiendo que hay muchos papás que no tienen el tiempo de a lo mejor de hacerle el sándwich o mandarle el sándwich y les compran las golosinas y los mandan con una golosina y un refresco a la escuela. En vez de decir, ahí hay mucho que hacer. Está la propuesta del IEPS, por ejemplo, para las galletas y todos, que también son alimentos chatarra. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que cuando hablas de alimentos chatarra, hasta cosa me da, porque pareciera que estás hablando mal de ellos, pero no, es a estos productos que el abuso te perjudica. Entonces están pensando inclusive por ahí decir, ¿sabes qué? Hay las galletas y que son riquísimos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, yo cada vez que... sí. ¿Cuál es el tema? Que no te atasques, ¿no? Es decir, bueno... Claro, es toda la hay un tema moderación, de educación. Oye, a lo que cayeron allá es, ¿sabes qué? Es, por ejemplo, ahorita con el tema del COVID también, de repente te van a decir, se están disparando los temas de consumo, resulta que la gente no se está cuidando y va a llegar el momento en que te van a obligar, en vez de tener esta apertura que se tuvo al 30% o al porcentaje que sea, te van a decir, como no está cuidándose la gente, entonces me obligan a tomar la medida de cerrar a fuerzas, ¿no? Es decir, este es un tema, por ejemplo, acaba de pasar lo del cierre de las vialidades, que en vez de, creo yo, causó más molestia, creo que aquí en el municipio de Veracruz causó más molestia que realmente beneficio, ¿no? Vamos a regresar con eso. Nos tenemos que ir al corte. Vamos a regresar con esto, seguir con la actividad, la reactivación económica. Sí quería hacer este planteamiento. Nada más quiero dejar este comentario sobre esta parte de hacer conciencia a la gente y sobre todo de educar de manera cívica. Sí se puede y, por ejemplo, en el estado de Veracruz se ha logrado en lo que es educación vial. Jalapa, con los grandes problemas viales que tiene, el 1 por 1 lo tienen completamente asumido y lo respetan cabalmente. Sí. Entonces sí se puede. Sí. Es simplemente, ¿no? Es hacerlo, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos vamos a ir al corte. Nos vamos al corte, regresamos con más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de vuelta en Personalidades. Continuamos platicando con el diputado federal de Morena, Ricardo Exome Zapata, donde nos quedamos que para este bloque vamos a entrarle de nueva cuenta a la reactivación económica. ¿Qué hacer con esta pandemia? Ya nos dijo, a ver, esto llegó para quedarse, hay que hacer conciencia social, hay que cuidarnos más, hay que ser más responsables, más prudentes en tratar de no contagiarnos, en buscar eso. Efectivamente, hay que ser conscientes en esa medida. Sin embargo, ¿cómo se logra esta reactivación económica? Este acercamiento que se va a requerir a través, puede ser de las cámaras, de los distintos grupos o gremios empresariales, comercio, del ramo de la construcción, por ejemplo. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder pues reactivar todas las actividades que ya urgen? Porque realmente este es otro de los graves problemas que ya estamos viviendo a nivel nacional. Es, pues ya prácticamente vamos a 5 meses de inactividad económica, diputado. Digo, perdón, ahí lo que yo veo, Jorge, es no hay manera de abrir si no nos empezamos a tomar medidas más importantes y tomamos en serio realmente el cuidarnos. No se puede permitir que sigan aumentando los números de contagiados y por ende los números de muertos. Que inclusive te diría, México es uno de los países que en la proporción de contagiados contra muertos tiene un índice muy alto, y lo que ha pasado es que la gente que ya llega al hospital es la que está prácticamente ya en proceso de muerte. O sea, es decir, no estoy en proceso de enfermarme y llegué cuando empezaba a tener temperatura, sino te quedaste en tu casa más tiempo de lo que deberías de haberte quedado, y cuando ya llegas al hospital ya llegas en una situación muy comprometida. Eso también es un tema de conciencia, la gente que cuando empieza a sentir ya, a dar esos síntomas de calentura, que empiezan las calenturas y el rollo,
y los otros síntomas, no solo la calentura, ¿no? O sea, los otros combinados hay que ir a atención. Si ya estás con calentura y te estás guardando, ya lo único que estás haciendo es complicándote la vida. O sea, si te esperaste y ves que no, cuando menos estás estable, vas mejorando, es decir, no esperas hasta el final, cuando ya llegas comprometido, cuando ya llegas con problemas de respiración, donde a fuerzas llegas a intubarte. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, que te diría que tiene México y que hoy se utiliza para criticarlo, ¿no? Es decir, a ver, ciudadanos, vayan a los médicos antes de que lleguen tan comprometidos. Ese es, creo que uno de los temas más importantes, que es parte de ese cuidado personal. Es decir, no va a haber dinero que alcance, Jorge. Tenemos que reactivar, tenemos que abrir. Y la manera de abrir es que sea seguro. Y la única manera de que sea seguro es que realmente tomemos todas las precauciones necesarias para no infectarte o estar consciente de no infectar a alguien más. Es decir, porque no sabemos cuánto va a durar. Diputado, en ese sentido, ¿has tenido contacto con las cámaras, con los distintos grupos, tanto empresariales, de comercio, CEMIC, por ejemplo, de construcción, de las distintas ramas? ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Te han contactado para ver de qué manera pueden reactivar la economía per se? Fíjate que se habló en un inicio muy temprano, como al mes, ¿no? O sea, ya querían ahí ayudas en un momento dado. Mucho de lo que se manejó es, por ejemplo, el que no se pagaran los impuestos que se habían hecho el año anterior, que entonces decía el gobierno, a ver, espérame, no son los impuestos generados de este año, sino quieres que no pagar lo que ya devengaste y que ya tienes de utilidades, y decir. Entonces, ahí el gobierno dijo, ¿sabes qué? Que no. Entonces, sí hay que hacer, a lo mejor buscar mejores propuestas. Sí se nos acercaron. Lo que te decía es, oye, hay que recurrir a la banca, y de hecho la banca dio muchas facilidades a los que ya tenían créditos para reestructurar. Es decir, a ver, y de hecho no tienes que, le llamo reestructurar, no es una reestructura formal, sino te decían, a ver, 3 meses se van al final o algo así, te daban una moratoria en un momento dado que seguramente la van a poder ir extendiendo. Entonces, en ese sentido, la realidad es que muchos de los empresarios estuvieron de acuerdo. Hay otros que quisieran capital de trabajo, que dice, oye, ya no despedí a la gente, me acabé mi capital de trabajo, y yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. La gente que realmente ha mantenido los empleos, ver la manera de apoyarlos. Los empresarios que corrieron a la gente, que tuvieron sus precauciones y que es muy aceptable. Yo respeto las opiniones de todos. Claro, si ya no tienes de dónde pagarle, pues cómo lo vas a pagar. Con algunos no había, y con otros realmente tomaron sus precauciones, y la realidad es que dice cierro, y no había un tema de conciencia social, que son los menos, pero los hubo, ¿no? Es decir, los que mostraron una conciencia social hay que apoyarlos, definitivamente. Hay que ver cómo se les pudiera apoyar a través de la banca de desarrollo, o que los bancos, que son los que tienen el dinero, les dieran facilidades para que tuvieran este capital de trabajo. ¿Cómo ves la propuesta que hizo tu correligionario, pero en el Senado, Ricardo Agüed? Él propuso o estaba proponiendo que se trasladara el pago del IMSS y de algunos impuestos, fueran no con donación, traslado, a que se pagaran en enero del siguiente año. A ver, desde el punto de vista empresarial, te diría, lo vería yo muy bien. Desde el punto de vista gobierno, te voy a decir, ok, y ese dinero que es con el que vive el Seguro Social al día, con el que de alguna manera se mueven, dices, ¿cómo lo resuelve el gobierno? Es decir, ¿tendría el gobierno para poder lograr eso endeudarse? O sea, tiene que buscar el recurso para que siga operando el Seguro Social. O sea, el Seguro Social no tiene un capital de trabajo ahí atrás para decir, bueno, yo puedo esperar a que no me paguen las cuotas 6, 7, 8 meses y entonces no pasa nada. Es decir, la realidad es que no es cierto. El Seguro Social no quiere decir que vive al día, hablando en términos económicos, coloquiales, sí. Es decir, pero realmente están al día. Entonces, eso obligaría a que alguien de los dos, o sea, el gobierno te dice, a ver, yo prefiero que tú consigas tu crédito, cumple con tu obligación y el gobierno sigue funcionando, a el gobierno endeudarse y trasladártelo hacia ti. Es decir, son temas, son visiones diferentes, ¿no? Es decir, quien pudiera acceder a un crédito, es decir, seguramente hoy lo está buscando y lo está accediendo y no está dejando morir su empresa. Es decir, y los que realmente no pudieran,
pues habría que ver cómo apoyarlos. Seguramente ahí sí entraría esta propuesta de Ricardo, que desde el sector empresarial diría, muy buena, sí, yo eso quisiera, pero poniéndote la cachucha, decir, y estoy consciente, digo yo, claro, yo estoy en la comisión de presupuesto, entonces sé cómo estamos, ¿no? Me dice, oye, es que lo puedes pedir, pues sí podemos, pero, o sea, sí podemos pedirla, pero yo sé que no se puede, hay cosas que no se puede dar, salvo endeudar el país otra vez. A ver, diputado, y en este caso, sin buscar este sobreendeudamiento, y yéndonos a una situación extraordinaria como estamos viviendo en estos momentos, ¿por qué no buscar en que en lugar de cierto recurso que se le aplique a Pemex, por ejemplo, que estamos viendo que Pemex trae pérdidas ya de más de 3.5 millones? Que muchas son fiscales, ¿no? Jorge, ¿no? Es decir, ojo, no son pérdidas pero reales, se le ha inyectado muchísimo dinero a Pemex, que está perdiendo y perdiendo. No, pero no solo es tendría eso. mejor inyectar el dinero así para no perder estos impuestos. Mira, sin saber a ciencia cierta cómo funciona el tema de la deuda de Pemex, la realidad es que pareciera una propuesta muy buena y muy sencilla. La realidad es que parte de la pérdida de Pemex es un problema cambiario. La deuda de Pemex está en dólares. Cada vez que se mueve la tasa de cambio, la realidad es que nos cuesta más pesos pagar la deuda externa. Es decir, Pemex está... Entonces, si me dices, a ver, si analizas realmente esa pérdida, a ver, no es una pérdida operativa. Hay una pérdida que tiene que ver con el tipo de cambio, hay una pérdida que tiene que ver por la forma de tributación, donde dice, a ver, si le dejaran de cobrar a Pemex este dinero, pues la realidad es que no perdería, sí, pero no entraría. Ese es un tema de bolsa, bolsa a bolsa, ¿no? Mira, Pemex, vamos, tú vas a hacer otro planteamiento. Todavía tenemos 2 minutitos más. Bueno, a ver, Pemex es un tema, sí, efectivamente, es un tema aparte muy complejo, la composición. Y si le dejas de meter dinero, va a perder mucho más. Y yo te voy a decir, ¿qué deberías de aquí? Vamos a hacer un lado Pemex. Okay. Bueno, el Tren Maya, por ejemplo. Ese ni siquiera existe. Pemex ya existía. El Tren Maya no existe. ¿Por qué no mejor de ese presupuesto sacrifica mejor Tren Maya y mejor apoya al IMSS para que pueda apoyar a toda la planta productiva y no se pierdan esos empleos? A ver, hay temas, por ejemplo, hay temas del Tren Maya donde no sale recurso del gobierno federal, sino inclusive se están licitando en APPs. Esto es que se está haciendo la inversión y se va a ir pagando. Hay cosas que son inclusive pago por servicio que están definiéndose, donde el inversionista, el que tiene el tramo, va a estar cobrando por el uso que se le dé, y esa es la manera en que va a salir. No es como se tiene imaginado que está pasando, donde se le esté inyectando un recurso muy importante, Jorge. No así a lo mejor el tema de la refinería, que ahí sí te diría, ahí sí hay inversión fuerte, ¿no? En el tema del Tren Maya hay mucho de financiamiento de quien lo está construyendo. El punto de la refinería, ¿no? Pero ese es, digo, yo... no es con afán de analizar el punto, de decir, completamente de acuerdo, y yo te voy a decir, hay mucha falta de información de cómo estamos, ¿no? Es decir, y no solo es decir, es que así nos lo entregaron, sí, y ya sabíamos, no sabíamos que estaba tan mal como está. Esa es una realidad, ¿no? Es decir, que estaban las cosas muy maquilladas y escondidas por ahí algunas cosas. Y bueno, digo, de hecho, cuesta más trabajo cuando te das cuenta que las cosas no están como están. Compraste una casa que aparentemente estaba pintada y cuando llegas y le pegas, pues resulta que está podrido. Y sí, está pintado por fuera, pero por dentro está podrido, que eso es parte del tema. Es decir, a ver, esa es una realidad, ya estamos para resolverla. Pudiera ser, digo, la realidad es que hay visiones. Mira, el tema de que por qué el gobierno no se endeuda, y yo te puedo decir, en alguna ocasión que estuvimos aquí, hablábamos del presupuesto. Del presupuesto de la federación, solo el 18% es algo que puedes tú mover. Vamos a hacer algo, diputado, porque eso está muy interesante. Nos vamos a ir al corte porque ya lo tenemos encima y regresamos con esto. Regresamos con el tema del presupuesto y también para regresar con la parte de infraestructura, cómo vamos con todo el tema de la ley de obras, con la infraestructura en el país, en el estado y sobre todo también con estas modificaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades ya en nuestro último bloque, platicando con el diputado federal de Morena, Ricardo Exome Zapata, donde nos quedamos, diputado, con el tema del presupuesto.
de cómo tú estás en la Comisión de Presupuesto también en la Cámara de Diputados, que es de donde sale el presupuesto directamente de la Nación. Y ya para cerrar, sí nos interesa mucho el buscar el término, el cómo sí. No entrar al cómo no, sino el cómo sí. Porque, insisto, estamos en un desafío descomunal con esto de la pandemia y entonces es ver, analizar el cómo sí podemos salir adelante y cómo hacerle, diputado. Yo creo que hay que esperar. Mira, más que el gobierno decir qué deben de hacer, una es, a ver, los hechos. Es decir, tenemos que reabrir la economía y la única manera de reabrir los negocios para otra vez reabrir la economía es que podamos estar trabajando de una manera sana, que no estemos exponiendo de más, ¿no? Entonces ahí es un poco conciencia social, cumplir con todos los temas que te diría en las empresas. Y a ver, me pongo mi cachucha de constructor, ¿no? Nosotros que seguimos operando, la realidad es que hay, así como en los restaurantes, llegas y te miden la temperatura y se hacen pruebas, igual en tu empresa. Es decir, nosotros le tomamos la temperatura, hablamos con nuestros trabajadores para decir cómo te has sentido, traes algún problema, alguien cercano a ti tiene COVID, para inclusive aislarlo. Es decir, los tratamos de aislar para que no nos vaya a contaminar a los demás y podamos seguir operando. Entonces, yo creo que hay manera de abrir, pero cuando los números lo reflejen, o sea, es decir, y mucho de eso tiene que ver con nosotros. Es decir, ese es un primer tema, es decir, ¿qué apoyo se les deberían de dar? Pues hay que ver con la iniciativa privada, quien no pueda conseguir los créditos y sea viable, Jorge Luis, ver la manera de que se le apoye. Hay empresas que hoy yo te diría ya son inviables. Es decir, y no solo pensar en sobrevivir un mes, o sea, tenemos que ser realistas y decir, oye, esto va a durar 3 meses, 6 meses o algo así, ¿y qué vamos a hacer? Y 2, reconocer que no es culpa del gobierno. El gobierno debería de ver cómo puede ayudar, pero desde posturas sensatas de la población y de los empresarios. Y hablaba del presupuesto y te decía, es decir, del presupuesto que tenemos, solo se puede modificar el 18%. Todo lo demás está comprometido entre deuda externa, entre deuda interna. Y yo hoy te diría, es decir, ¿te acuerdas del rescate carretero? Sí, cómo no. Ok, tú sabes que lo seguimos pagando. Sí, el Peñalosa. Bueno, ¿no? a ver, todos estos, los que entraron en la época de Salinas de Gortari, que hicieron Fue con Salinas de Gortari. Sí, al final de Salinas de Gortari, que entramos a la modernidad, la realidad es que creo que sobredimensionamos las obras. Estábamos fascinados de la Veracruz-Córdoba, por ejemplo, ¿no? O sea, 4 carriles, pero la carretera venía desierta. Ibas tú y en kilómetros no te encontrabas a nadie, ¿no? Es decir, hoy ya está más usada. Es decir, se hicieron proyectos que no eran rentables desde que empezamos y finalmente el gobierno tuvo que entrar a rescatarlos porque además de los grandes problemas, ¿no? Es decir, invertía un particular con dinero de los fondos federales, o sea, Nafinsa o Bancomex le entraban mayormente, y si los números no te daban, el gobierno estaba obligado a pagar la diferencia para que tú pudieras pagar la letra de lo que debías. Entonces, hay una serie de situaciones donde decías que te había costado 100, pero realmente te había costado 50. Es decir, pero pagabas, o sea, habían pedido el dinero por 100, y el gobierno tuvo que entrar a rescatar estos malas inversiones. Y hoy te diría, seguimos pagando. ¿A cuánto? ¿A 30 años? ¿35 años a lo mejor? Sí. No, 94, 20, no es cierto, no, 26 años. Todo 26, 25 años al final. 94, así es. ¿No? Todo eso hoy se sigue pagando. ¿Fobaproa? Oye, no, espérame, ¿cómo vamos a hacer? Y yo te voy a decir, ¿y qué pasó? Es decir, los grandes responsables del tema, pues no sufrieron mucho, ¿no? Es decir, y hoy seguimos pagando el tema del FOBAPROA. Y así te puedo hablar de chorros de situaciones de rescate que hizo, oye, pues ya no da. Oye, es que no invertimos en infraestructura. En otros países invierten el 6% del PIB en infraestructura. Entonces, caray, pues sí, es cierto. ¿Y qué está pasando? Bueno, a ver, no hay que perder de vista las cosas paralelas, ¿no? Es decir, en estos países donde se invierte el 6% del PIB, por ejemplo, del PIB en infraestructura, pues resulta que el porcentaje de recaudación que tienen anda arriba del 26%. Y nosotros a los madrazos llegamos al 17%. Entonces ahí hay un gap que dices, oye, y eso no, pues eso es lo que no estamos invirtiendo cuando nos empezamos a comparar
con los otros países. Entonces, cuando nos empecemos a comparar con otros países, no solo es un solo número, o sea, no solo en el arbolito, sino hay que ver realmente el bosque cómo está. Entonces, es parte de los problemas que tenemos, inclusive como país, y pues bueno, vas a decir, oye, eres 4T, ya no soy 4T, soy consciente de una realidad donde ha habido culpables en el gobierno, donde hoy todavía se pudieran estar haciendo mejor las cosas, seguro siempre se pueden hacer haciendo mejor, pero nosotros somos parte de este problema, nosotros somos realmente la solución y fuimos parte del problema. O sea, llegar a como estamos no ha sido un tema de mal gobierno, ha sido un tema de malos ciudadanos. O sea, con todo respeto para todo el mundo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes y autocríticos que nosotros somos hemos sido parte del problema y que somos la solución. Por supuesto, y buscar esa parte del cómo sí. Por ejemplo, ya nos quedan 5 minutitos, diputado, pero buscar el cómo sí, por ejemplo, con relación a las obras de infraestructura, la obra pública que debería de estarse gestando, cómo buscarle el cómo sí. Fíjate, Jorge, que por ejemplo hablan dices, o sea, que ahí hay una contradicción en un momento, de decir, que saquen dinero para las obras de infraestructura, con eso reactivan la economía. Ok, está bien. Pero que cancelen las obras de infraestructura que se están haciendo porque no son las que a nosotros creemos convenientes, ¿no? Entonces, decir, a ver, hoy se está invirtiendo en infraestructura. En estas 3 obras importantes, inclusive el de Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía, que sería la otra obra que realmente están generando trabajo, te diría decir, bueno, pues esas son las obras de infraestructura importantes que se están haciendo, es decir, y que las está construyendo la iniciativa mexicana. O sea, si me dices, oye, ICA está trabajando, Motangil está trabajando y están generando un chorro de trabajo. Es decir, hoy, por ejemplo, en temas ya importantes de inversión, resulta que el estado que tradicionalmente era el más atrasado en el tema del BIP era Tabasco. Tabasco en los últimos 10 años era de los peores estados en el PIB o en su participación del PIB estatal. Hoy es el número 1. Creo que tiene un PIB, representa el 4.7%, algo así alrededor. Y básicamente, Jorge, es por Dos Bocas, ¿no? Así es. Por la refinería. Por la refinería. Entonces, si ves, por ejemplo, oye, ¿qué estados realmente tienen PIB positivo? Que te diría, Veracruz es uno de ellos, 1.2 mínimo, ¿no? O sea, y no va a faltar quien te diga, coño, ves, es una porquería de PIB. Sí, pero en estos momentos vale oro. Es decir, sí, que no estás en recesión. No, bueno, pues Veracruz es uno de los cuartos, ¿no? Es decir, y de ahí Campeche, es decir, en donde está la inversión que se está haciendo, que en años anteriores estaría enfocada a otros estados del país que estarían viendo bien. Entonces, hoy hay estados que se están viendo beneficiados, sí hay inversión en infraestructura, probablemente no es la que quisiera la gran mayoría, es decir, no, bueno, a ver, espérame, entonces deja de invertir ahí e invierte en otro lado. A ver, hay inversión en infraestructura muy importante, es decir, que pues, no le gusta a mucha gente, ¿no? Es decir, por criticarla. Entonces ahí es donde te digo esa contradicción, Jorge. Sí hay inversión en infraestructura, no es la que mucha gente quisiera, y dices, no, es que porque eso es donde te digo que perdemos luego la objetividad y golpeamos por golpear, que creo que eso está mal. No hay que perder la objetividad. Estamos dando una imagen hacia el exterior terrible, o sea, cuando realmente vamos a proponer condiciones en vez de estar, yo respeto marchas y todo, decir, ¿sabes qué? Que salgan líderes que traigan propuestas, y así como ANLO ganó en estas elecciones con las propuestas que tenía, con las que convenció a mucha gente, es decir, que hagan mejores propuestas y vienen elecciones el año que viene. Es decir, esa es la manera en que realmente apruebas o desapruebas un gobierno, más que estar mandando una mala imagen al exterior, es decir, ¿en qué nos beneficia? Es decir, yo ahí sí creo, es decir, no perdamos la objetividad y seamos propositivos. Desde el Congreso, Jorge, yo te ofrezco decir las propuestas que tengan, y la semana que viene o cuando me digas, aquí estoy, yo te pediría, vuélvete un gestor de propuestas y que la iniciativa privada a través de ustedes te diga, oye, queremos una reunión, queremos proponer esto, y yo con muchísimo gusto lo llevo o los llevo a las instancias para tratar de resolverlos. Ese era el punto, precisamente, ese era el punto al cual también quería llegar, diputado. Sería magnífico que tú, a través de tu posición, en este caso de representante de nosotros los veracruzanos en la Cámara de Diputados,
puedas también hacer ese trabajo de gestión, de enlace. Obviamente nosotros como medio de comunicación haremos nuestro trabajo, que lo estamos intentando hacer también desde este punto, abriendo todos los micrófonos a todos los sectores, al sector público, al sector privado. En este momento la iniciativa privada necesita forzosamente tanto de ustedes como de todos en general, claro, ¿no? De la sociedad en general. Y bueno, qué bueno que haces esta apuesta. Por supuesto que vamos a hacerlo, vamos a trabajar con las cámaras, con la iniciativa privada y excelente que puedas tener esta apertura para escuchar a todas las posiciones. Yo no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando estaba la crítica de que si la inversión era poca, rollo, que ya te expliqué que si hay inversión, no donde quisieran, ¿no? Sí, pero hay inversión. El Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, que pertenece al Consejo y varios, hicieron un ofrecimiento a finales del año pasado que se iban a invertir 40,000 millones, que había proyectos por 40,000 millones de dólares y que estaban dispuestos a meterlos. Y eso, la realidad es que Reactivar, decir, no se ha metido un peso. Es decir, y yo ahí somos muy buenos para criticar y estoy de este lado, ¿no? Es decir, pero no estamos haciendo nada. Y aquí parafraseando, creo que al presidente Kennedy, o no me acuerdo, que es, no te preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino qué puedes hacer tú por tu gobierno. Pero probablemente también hay un tema de certidumbre, a ver, ¿no? a ver, la incertidumbre la estamos creando nosotros. Yo ahí, todo, créeme. Pero es todo un tema, ¿eh? Ya tenemos el tiempo encima, es todo un tema. Ay, no, a ver, es todo un tema. Vamos a volver, bueno, contigo, diputado, siempre todo continuará. Es que ese sí es todo un tema, No, ¿eh? bueno, a ver, ¿sabes qué? Que mucho es percepción, decir, yo puedo hacer algo y florearlo y le doy la vuelta y veo lo negativo, ¿no? O sea, decir, ¿qué queremos? O sea, por eso, pero cuando el Ejecutivo... No hay que perder la objetividad. Por eso, pero cuando el Ejecutivo Nacional le dicen, pues si tienen que quebrar las empresas, que quiebren, creo que eso no te genera ninguna... No, a ver, igual no es lo que quisiéramos, ¿no? No es lo que quisiéramos, pero a lo mejor yo te diría, igual es una manera muy... Una mala forma de decir, ¿sabes qué? Es probable que las empresas, que muchas empresas vayan a quebrar. Sí, pero generas esa percepción de incertidumbre. Sí, a lo mejor, a ver, yo ¿no? creo que la forma en que están comunicando las cosas no es la mejor de las formas. Pero cuando realmente somos objetivos y maduros, la realidad es que te diría, a ver, cabrón, está mal dicho, pero en el fondo tiene razón. Sí, con todo respeto para todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno. No, vamos a dejarlo. Y a ver, espérame, y yo estoy convencido, en una reunión es más fácil tratar de mantener la planta productiva que dejar que se muera y luego tratar de revivirla. O sea, hay gente que te dice por ahí, y hay economistas que te dicen que te cuesta menos dinero invertir para tratar de preservarla que después tratar de crear un empleo. Y lo ves, por ejemplo, en el pasado, donde realmente es cuántos empleos se han generado, y tienen razón, pero eso aplica para un periodo de tiempo. O sea, no lo puedes abrir infinitamente, ¿no? No, decir, por supuesto, no, y entonces ahí es en donde estamos, así es. Y entonces ahí es donde, a ver, vamos a reunirnos con las cámaras, vamos a hacer planteamientos realmente. Lo importante es esto, ya no ir para atrás, ¿no? Por eso planteé el cómo sí, ¿no? Y no el cómo no. Pues vamos a dejar pendiente también todo esto, diputado. Bueno, y la otra es, criticar el tema de los cierres de las vialidades. O sea, eso no ayuda en nada. Yo creo que ayuda más realmente ya va a haber apertura. La apertura, pero que el municipio se dedique y el gobierno del estado, decir, a ver que la gente cumpla con las medidas de higiene, con las medidas de la sana. Eso es realmente lo importante, no cerrar el tráfico, porque además lo único que nos han hecho es ir a dar la vuelta. No, porque no dejamos de ir a donde sea. Y estrangular a muchos negocios, por ejemplo, del centro histórico, ¿no? Que están en agonía. Hay que obligarlos a que se cumplan las disposiciones, porque no hay de otra, Jorge, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, diputado. Pues vamos a dejar todavía pendientes estas pláticas, porque tenemos ahí todavía, nos quedamos con muchísimo gusto. Nos quedamos con este trompito todavía ahí para analizarlo, mi querido diputado. Pues muchísimas gracias que estuviste aquí con nosotros, Ricardo Exome Zapata, diputado federal de Morena en Personalidades. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a tu auditorio y lo único que puedo decirles es cuídense. No hay manera de salir más que cuidándonos.
y en la medida en que nos estemos cuidando se pueden abrir y podemos volver a esta nueva normalidad hasta que podamos regresar a la anterior normal o a la normalidad normal. Ojalá que regresemos Bueno, algún día a yo ella. creo que sí. Digo, con la vacuna y mejores tratamientos, seguramente esto va a pasar como un mal momento muy triste para mucha gente y yo me uno a su dolor. Pero no podemos hacer más que cuidarnos y no depende más que de nosotros. No depende de nadie más, ni del gobierno, ni de nadie, ¿no? Diosito a lo mejor. Es el gran desafío, sin duda alguna. Muchísimas gracias, diputado Ricardo Exome Zapata, el día de hoy en Personalidades. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que la cita es el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Páselo muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.